La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Cuando uno está en kinder, cuando uno está en los primeros años de escuela, ya sea a través de los padres o a través de la institución educativa, se nos va diciendo qué está bien y qué está mal. Pero en algún momento de nuestro crecimiento, tenemos nosotros que definir qué acción es la que debo tomar, qué debo elegir. ¿Es bueno esto? ¿Es malo? Y puedo hacerlo en base a lo que me han educado, puedo hacerlo en base a lo que creo, si es que profeso alguna religión, o puedo hacerlo en base a mis ideas, a mi razón. Okay. Pero esa razón, esas ideas con las que estoy eligiendo, con las que estoy tomando mis decisiones, si bien es cierto, son personales, no vienen de la nada, vienen de una línea histórica, como decíamos, enseñada a través de valores, principios, conocimiento y, por supuesto, también de instituciones. Y una de esas instituciones es básicamente la educación. Nosotros vivimos en un sistema educativo muy peculiar en el siglo XXI, en el que transmitir ideas, más allá del conocimiento como tal, es bastante más fluido que antes. Por ejemplo, podemos sentarnos acá, estábamos en la Universidad Autónoma de Moreno, una hora de economía, pero no estamos hablando de economía. Estamos hablando de otras inquietudes en las que se puede hacer. Esto no siempre ha sido así. Vamos a ver también que este impulso que tienen las personas de agruparse, no solamente para aprender, sino para discutir, es lo que caracteriza al mundo de las ideas. Por ejemplo, pueden pensar en sitios donde alguien puede tener un profesor o un conjunto de profesores muy calificados, expertos en su materia, por ejemplo, en áreas médicas o en áreas de ciencias tecnológicas, lo que sea, o en matemáticas, y el profesor puede ser completamente capaz, y es más, puede ser una persona con facilidades para transmitir su conocimiento. Buen profesor. Pero resulta que en ese lugar aparece la necesidad de discutir, debatir. No solamente hablamos de debate político, debatir acerca del contenido. Alguien puede decir, no, profesor, yo pienso que esto no es la única respuesta, o tengo otra forma de ver las cosas. Y resulta que ese profesor puede no ser muy tolerante. Entonces las ideas no van a fluir de manera libre. Seguramente ustedes han tenido experiencias o tienen todavía experiencias en el lugar donde están y que se encuentran con gente que no es muy receptiva a escuchar. Tenemos todavía en nuestro modelo educativo, tanto escolar, trabajo como profesor de colegios hace 7 años, profesor de filosofía, y en modelo universitario, también he trabajado, reglas no solamente de los profesores, sino de las instituciones que a veces son muy cerradas. Debemos ver que son muy cuadradas de alguna manera y que no se ajustan a una visión muy abierta y libre de lo que uno quisiera. Por supuesto, esto también debe tener ciertos límites y ciertos criterios, porque se debe entender que alguien, por ejemplo, va a ser difícil que alguien, por ejemplo, que no ha sido educado, que porque no se ha desarrollado en un ambiente libre, pueda darle un ambiente libre a las siguientes generaciones. La clásica, nosotros hemos escuchado a nuestros padres, antes se hacía así y así era que nos formábamos, y así tiene que ser. Claro, y esto es completamente debatible, porque en lo pasado puede tener virtudes, de hecho las tiene, pero también errores y cosas que se pueden mejorar. Y esa es básicamente una de las razones por las que quiero centrarme hoy en el lugar donde estamos parados, en el desarrollo de las ideas en la universidad. No refiriéndome solo a la Universidad Autónoma de Moreno, vamos a hablar un poquito sobre eso, sino a la universidad como institución. Nosotros pensamos, y eso es dentro de la filosofía, yo siempre lo comento, que el chip que tenemos nosotros hoy en este año 2025 es inaplicable a una realidad de hace 10, 15 siglos más, que ahora los filósofos griegos más de 20 siglos. Es inaplicable en el sentido de las formas. Los problemas son similares. Los hombres de hace 24 siglos tenían que preocuparse por la comida, tenían que preocuparse por la guerra, tenían que preocuparse por la muerte, por el espacio. Eran unas preguntas filosóficas que hoy tenemos. Pero las herramientas con las que contamos son muy diferentes. Por ejemplo, yo puedo valorar cómo los griegos veían el espacio, imaginaban
respuestas de carácter mitológico a las constelaciones. Era su tiempo. No. Hoy la humanidad cuenta con telescopios de tecnología que ni siquiera en el presente vez podemos comprender para mirar el universo. Las herramientas cambian, pero algunas de nuestras preocupaciones siguen siendo. Esto no quiere decir que no aparezcan cosas nuevas. Por ejemplo, un filósofo de hace 100 años, un cientista político de hace 80, no tenía que preocuparse del marketing digital, porque no existía marketing digital. Hay también cosas que no van a aparecer. Y la universidad, como institución, ha sido siempre, en su tradición, ha sido siempre un lugar para eso. Para innovar, para estudiar, pero también para analizar la realidad. Antecedentes de la universidad como tal, podríamos rastrear inclusive hasta la época griega, la academia de Platón, el liceo de Aristóteles, lugar donde, cierto, la ciencia era filosófica, pero ya había esa voluntad de dedicar tiempo, esfuerzo, a ir a pensar, ir a discutir, y a ver qué más podía haber, además de lo que nos enseñaba en el día a día. Sin embargo, la universidad, como la conocemos, aparece recién en el año 1088, exactamente. Se dice que la universidad formal, en el sentido que la conocemos, aparece en Bolonia, en Italia, en 1088, la verdad que sí. Estamos hablando del siglo XI, de muchísimo tiempo. Claro, y ahí la primera pregunta que nos viene es, ¿cómo puede aparecer la universidad en la Edad Media? Porque está ese estigma, ¿no? La Edad Media fue una edad de atraso, fue una edad oscura, y en algunas cosas así lo fue. Pero ocurre que la Edad Media, porque duró casi 1000 años, y era inevitable de que también existan avances. Y la creación de las primeras universidades es uno de esos avances. Fíjense, por ejemplo, en ese mundo, todavía dominado por el pensamiento religioso, que en realidad se convierte en un guardián de mucho de la tradición filosófica, del conocimiento y demás. Un mundo en las primeras universidades donde no existía la imprenta. Recordemos que la imprenta es del siglo XV. No había esa facilidad de tener textos, todo era manuscrito, pero ya había esas instituciones tuteladas por la iglesia. Un mundo que, por ejemplo, una época, inclusive hasta el siglo XVI, podríamos XVII, el conocimiento científico como lo conocemos no era tal. Las universidades enseñaban filosofía, derecho, tal vez algo de literatura, lógica, estaba circunscrito a esas cosas que se enseñaban, esas, entre comillas, ciencias de otra clase que lejos estaban de las ciencias puras que conocemos. Pero sí, ya existía esa voluntad. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, ya con la llegada del Viejo Mundo, ya por 1551, se funda la primera universidad de Latinoamérica. Siglo XVI, parece. La Universidad de San Marcos. Cerca de 70 años después, acá en Bolivia, porque hoy en Bolivia se funda la Universidad Autónoma y la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, en 1524, el año pasado cumplió 400 años. Y es recién acá en Santa Cruz, en 1880, que se funda el lugar donde estamos, recién en 1880. Con otro nombre se llamaba la Universidad de Santa Cruz, luego se llama la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de este lugar, y luego cambió su nombre a la Universidad Autónoma de León Moreno, que es donde estamos hoy parados. Entonces, como pueden ver, ese tránsito, ese avance, no es solamente de la ciencia, sino también es cultural. Como les digo, nosotros tenemos por películas, por libros, por series, las universidades de la Edad Media, la Edad Moderna, refiriéndonos al periodo antes de la Revolución Francesa, de una manera muy diferente a lo que es hoy. Porque tenemos tecnología, grandes edificios, clases con proyecciones, con internet, con inteligencia artificial. Eso obviamente no era. La universidad vivía de otra manera, se desarrollaba de una manera diferente. No sé si mejor o peor, eso es lo que vamos a debatir después seguramente en otro momento, pero era una manera diferente. Y eso se ha sabido adaptarse en el tiempo. Fíjense, por ejemplo, cómo inclusive los cambios políticos, culturales han afectado a la universidad. Hoy estamos en un periodo en el que la cultura de carácter, no digo universal, porque sería lo ideal, pero sí de carácter mucho más abierto y cosmopolita, permite intercambiar. Si uno cumple ciertos requisitos, puede estudiar en línea. Eso era impensable.
Hace unos años se entendía que había unas clases que se podía tomar a partir de la virtualidad de la pandemia. Ya, la universidad también tiene que ponerse en ese desafío. Ya no solamente de tener buenos docentes, sino también de adaptarse a la tecnología y también a los problemas sociales. Y es aquí donde quiero quedarme con una cosa muy importante. En Latinoamérica, sobre todo, por los modelos de universidades autónomas, siempre se tiene esta idea de que la universidad está demasiado impregnada de política. La prueba, está todo decorado con colores chillones y vistosos, porque hay una época de reclamos y demás. Entonces, este modelo de universidad autónoma, que gestiona sus propios recursos, que gestiona su propio manejo, es un modelo también cultural político. Hay lugares en el mundo en que no funciona así. Después de lo que vimos en Córdoba, en Argentina y acá en Bolivia, se considera eso una conquista. De que la universidad esté al margen, en repúblicas del poder político, de que se dedique a hacer ciencia. La realidad es que no está así. Hay un pensador que a mí me gusta mucho, de hecho, estaba justamente leyendo un libro de él, que es José Ortega y Gasset. Siempre lo cito, tiene un montón de libros, a mí me gusta por ejemplo este se llama En torno a Galileo. Y aquí hay un capítulo que es genial porque habla acerca de la crisis. Y es una palabra muy de moda hoy con el tema de la crisis económica. Pero resulta que el concepto de crisis no solamente puede ser económica, puede ser política, social o hasta crisis histórica. Y hay una metáfora que usa Ortega y Gasset que es genial. Dice, el hombre en épocas de crisis no se sabe bien lo que es, porque el efecto no es nada decididamente, es una cosa hoy y mañana otra. Imagínense a un individuo que en el campo pierde por completo la orientación, dará unos pasos en una dirección, luego en otra, tal vez en la opuesta. La orientación, los puntos cardinales que dirigen nuestros actos son el mundo, nuestras convicciones sobre el mundo. Y este hombre de la crisis se ha quedado sin mundo. ¿Por qué digo esto? Primero por lo que les decía, estamos en crisis. Pero una de las cosas que la universidad como misión debería tener, básicamente, es ser una especie de guía de paro de estas crisis. No puede imponer salidas, por supuesto que no, pero sí debería, como ha sido a través de la historia, que es una institución que promueva ideas, propuestas para la sociedad. Y no solo políticas o económicas. Piensen, por ejemplo, lo que pasó hace algunos años, el COVID. Todo el mundo estaba en una crisis sanitaria. No solamente porque había muerte y enfermedad, sino porque no se sabía qué hacer. Nadie la tenía clara. Pero fue en universidades de otros lados en los que se pudo investigar, con gente formada en instituciones justamente universitarias, se pudo investigar y se pudo encontrar una respuesta para eso. Aparte de vacunas y remedios, no se olviden ustedes que había la Universidad de Johns Hopkins, era la que todos los días sacaban los números de los datos de cuántas personas había infectadas en cada país y muertos. Era una universidad. No solamente era un procesamiento gigante de datos, ¿verdad?, sino además era un ordenamiento, según criterios científicos. Las universidades pueden servir de faro, de guía en épocas de crisis. El problema está, y eso es lo que podemos también discutir, en qué intereses mueven a las universidades para poder, mueven a las universidades para responder. Lo mismo que en nuestras vidas, todos tenemos un incentivo. Si yo, por ejemplo, hay un problema en mi barrio, mi vecindario, está inundando. Ok, puede ser que no me esté llegando el agua ahora, pero le va a llegar a mi vecino. Me puede llegar a mí después, o el día de mañana puedo ser yo el que esté en problemas. Entonces, en ese sentido de solidaridad, de convivencia social, ayudo, hago algo, pido emociones, sentimientos, deseos, ok. La universidad como tal, a través de una historia, se mueve por el conocimiento. Responder a algo, responder a demandas en sentido de necesidades. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Cómo se forman las personas que van a guiar a esa sociedad? Insisto, no puede tener la tentación de que la respuesta a esto siempre sea político, pero no es necesariamente. Más bien el conocimiento a veces se vuelve una especie de equilibrio del poder. Eso pasa en todos lados. La universidad, por ejemplo, si es una universidad de carácter responsable, podría alertar acerca de los movimientos económicos que tiene un gobierno.
hecho lo hacen como docentes. Esto está mal, es irresponsable, no puede seguir subvencionando, no puede vender el oro, es a través del conocimiento que tiene. Y así guía a la sociedad a través de la opinión. Porque hoy todos opinamos. Tenemos internet, tenemos redes sociales, pero la opinión guiada a través de la ciencia del conocimiento es importante. Vuelvo al ejemplo anterior, no solamente economía, el COVID. Todos sabíamos que era un peligro, pero las formas de tratar, de cuidarse, de prevenir la enfermedad venían de qué? De médicos y científicos, formados ¿dónde? En universidades. Entonces, a veces olvidamos ese valor. Y no va a ser el único caso, pongo uno más como información, como cuando hay ilegalidades, por ejemplo, cuando uno advierte que hay distintos atropellos a la ley, un profesional del derecho puede, aparte de trabajar todos los días por vivir, por ganar su sueldo, por el respeto, puede tener un compromiso intelectual hablando de los problemas de la sociedad, mencionando, guiando a quienes en determinado momento tienen dudas. Porque no hay que olvidarnos algo, así como leíamos hace rato el tema de Ortega y Gasset. El ser humano no necesariamente siempre está con la luz de todo. Puede dudar, puede admitir que hay cosas que no conoce, como todos lo hacemos. Y es ahí donde el papel de la universidad a través de la historia, no solo boliviana, sino universal, ha sido importante. Lo decíamos hace rato, como guardián del conocimiento en una época bastante peculiar como la Edad Media, en épocas de crisis, en épocas de inclusive de agitación política también lo ha sido. Hay esa combinación de la preocupación por el conocimiento científico, pero también porque ese conocimiento científico no se quede en las aulas, porque ese suele ser otro problema. Podríamos tener, y de hecho pasa, un montón de estudiantes muy buenos que desarrollan carreras profesionales o universidades que funcionan medianamente bien en algunos lugares, o carreras que funcionan bien, pero que se vuelven una especie de islita dentro de la sociedad y se queda ahí. Y todos esos problemas o esas respuestas que hemos dicho que podrían tener a los problemas de estas personas, profesores, estudiantes, no salen a la sociedad. Y no solamente no salen a veces porque no quieren ellos participar, sino porque a veces la sociedad no escucha. Y ese es otro problema también. No solamente pasa con la vida, con la figura de los universitarios o profesionales, sino también con de los intelectuales en general. En la sociedad, las personas de la sociedad no están obligadas a pensar como piensan los intelectuales, universitarios, no, para nada. Pero sí sería más sano que existan voces que se escuchen más. Va bien, vamos a hablar del presente. Hoy tenemos, insisto, de moda, como siempre de moda, el tema de las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Podemos encontrar conocimiento, podemos encontrar opiniones acerca de la crisis económica, de los dólares, etc. Pero también asumimos que si quiero estar bien informado, debo buscar a alguien que sabe esas cosas. Si quiero saber de política internacional y lo que ocurre con los aranceles, es probable que encuentre algún buen creador de contenido. Pero si quiero que mi conocimiento sea más profundo, más asentado en la realidad y en los datos de la ciencia, buscaré a alguien que sea profesional. Esa es la labor de la universidad. Es cierto, nosotros vemos la universidad como una especie de faceta, podemos decir, como de fase más en nuestras vidas. Es como jugamos un videojuego. Acabamos una fase, una misión, se cierra, hay una pequeña intro y vamos a la otra. Y en medida lo es, porque el ser humano, como es una criatura de vida corta, más relativamente corta, tiene que atravesar ciertas etapas. Nuestro chip está eso, ¿no? Termina la primaria, paso a la secundaria, en ese año y medio, en los últimos de colegio tengo que decir qué carrera voy a estudiar, dónde puedo estudiar. De ahí pasaré unos 5, 6, 7 años en la universidad, dependiendo de cómo vaya, y quiero especializarme, buscaré un trabajo acorde a mi carrera y así ganaré dinero. Es un ciclo fácil, lo entendemos así. No está mal, pero el mundo se ha complejizado tanto, y en eso la universidad tiene también como un desafío de dar respuestas, que ya no nos sirve solamente saber de algo. Por ejemplo, clásico. Hoy, por ejemplo, alguien puede ser muy bueno como contador. Digamos que es muy bueno manejando impuestos, llenando libros de ventas, de compras, muy bueno, genial. Pero resulta que su negocio, su oficina contable, necesita
promocionarse en Internet. Él va a tener que aprender a manejar redes sociales. Poquito lo mismo. Después podrá contratar a alguien. Perfecto. Entonces, nuestra formación, hoy más que nunca la de ustedes, ¿no? Claro, está plagada de varias fuentes. El Internet, todos buscamos información en Internet, el colegio, la universidad, perfecto. Y de alguna manera en nuestra mente se combina eso para dar el punto de lo que son, para responder a las necesidades. Porque decía hace rato, alguien podrá ser un gran chef, haber estudiado astronomía a un nivel de licenciatura que existe en una universidad privada por ahí, pero luego necesita manejo de redes sociales, manejo de leyes, lo mínimo, porque luego cuando van a contratar a un abogado, necesita saber qué papeles, qué puede vender, qué no puede vender, qué puede importar. El mundo es mucho más complejo y la universidad ofrece respuestas, pero no todas las respuestas. Es por eso, por ejemplo, que ustedes están acá, porque tienen intereses en el sentido de curiosidad. La universidad es también un espacio para dar respuesta a la curiosidad. Hay un libro de un filósofo llamado Karl Jaspers, que se llama así, filosofía, es la original del nombre. Y ahí hay una palabra que a mí me gusta mucho, se llama el pasmo. Casi no utilizamos la palabra pasmo en español. Pasmo quiere decir perplejidad, asombro. Y lo que dice Jaspers es que el ser humano empieza a pensar a partir de ese pasmo, de esa sorpresa. Y como siempre el ejemplo es el niño. Ustedes ven a un niño caminando por la universidad, o el que está en el balcón. El niño se va a asombrar al paisaje, si es muy chiquito y nunca lo ha visto. Va a ver los edificios, va a llamar a su papá y va a decir, papá, mira los edificios. Y se va a preguntar, ¿por qué hay tantos? ¿Quiénes viven ahí? ¿Cuántas personas hay? Porque el niño no ha perdido todavía la capacidad de asombrarse. En cambio, a medida que vamos creciendo, nuestras vidas se hacen rutinarias. Dejamos de sorprendernos, dejamos de asombrarnos. Y eso perdemos. Porque a veces, porque por tiempo, por necesidad, por ocupaciones, ya no nos da. Pero otras veces también porque asumimos que todo es muy obvio, que el mundo funciona por mecánica. Vean ustedes, por ejemplo, traten de recordar cuando eran más pequeños, cuando se preguntaron, quizás, olvidaron a sus papás, los profesores, los abuelos, ¿cómo funciona un avión? Era un sentimiento de curiosidad. Querían saber cómo se funcionaba un avión. Y le preguntaban. Hoy también pueden preguntarle al internet o a una IA cómo funciona un avión. Pero de verdad ustedes ven en las generaciones de ustedes, los más chiquitos, que hay todavía esa curiosidad. ¿Será? Porque si de repente es más íntimo, lo ven en internet, que no le preguntan al hermano mayor o al papá. No sé. Pero el ser humano tiene ese problema. A medida que va creciendo, pierde la curiosidad. Y la curiosidad es necesaria para poder obtener no solamente conocimiento, no solamente para saber, para satisfacer nuestras dudas, sino también para alimentar este sistema de la curiosidad. Y esa curiosidad da origen al otro concepto que quería comentar, que es la inconformidad. Todos decimos que estamos inconformes. Cuando, por ejemplo, vamos a un restaurante, vemos que en la infografía, ahí arriba en la pantalla que tiene está la hamburguesa, 38 bolívares. ¿En cómo 40? Pero se ve grande. Vamos a pensar, está cara, pero hoy voy a dar la voy a comprar. Le dan unos minutos, llega al mostrador y le dan una hamburguesa que no tiene ese tamaño, que se ve muy diferente y no tiene ese costo. Digo que estamos inconformes con el servicio. Y nos molesta, ¿no? Estoy pagando, estoy poniendo dinero, ahí quiero que lo que me prometen, lo que me ofrecen, me le den. Pero resulta que no. Ahí decimos que estamos inconformes. Pero resulta que no solamente somos personas, nosotros somos criaturas solamente que nos ponemos inconformes con los servicios, sino con la realidad. El ser humano puede a veces sentir que la realidad o que el mundo no es como él quisiera que sea. Si yo me pongo a preguntarles a todos ustedes qué visión tienen del mundo, hay un universo, un mundo diferente en cada mente. Cada quien quisiera que el mundo sea como más de gusto. Y no siempre es eso. Sin embargo, hay cosas comunes. Como por ejemplo lo que decíamos antes. ¿Quién no quisiera vivir, salvo excepciones,
en un mundo donde haya más tolerancia, en un mundo donde haya más libertad, en un país donde haya menos corrupción. Supongo que el gran deseo de todos sería aquello, a su manera, con sus métodos, todos quieren vivir en una sociedad de ese tipo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer eso si resulta que la realidad es fea y nos pone desconformes? Justamente, la labor de la universidad es canalizar un poco eso. Porque resulta que, si bien no hay respuestas escritas para todo, sí hay conocimiento y sí hay experiencia en la humanidad para poder solucionar algunos problemas. Ejemplo sencillo, ya que estamos hablando de cosas reales. Hoy vemos en la sociedad como en el país el poder ejecutivo se inmiscuye en los fallos del poder judicial, del órgano judicial, en los jueces. Y decimos, este juez responde a tal partido. Bueno, resulta que sí hay una solución, no hay que proponer nada, sí hay una solución. Se llama separación de poderes. Viene desde Montesquieu, desde el siglo XVII, XVI, XVII, XVIII. Sí hay una respuesta. El problema está en que por intereses, por poder, por política, por falta de interés, se ha dejado de analizar y de estudiar la importancia de eso. Y ha habido gente que ha aprovechado ese desconocimiento para imponer un sistema en el que más bien no hay esa separación. Y eso es algo importante también que se está olvidando. Ya sea en la universidad, ya sea en las escuelas, ya sea estudiando en internet, o ya sea conversando entre personas de la manera clásica, sentados en un patio o en un café, siempre hay un problema. Y cuando dejamos de preguntarnos por los problemas, cuando dejamos de cuestionar al mundo, cuando nos volvemos conformistas y aceptamos las cosas, siempre hay alguien, siempre va a haber alguien que va a aprovecharse de eso para querer dominar. Ya sea nuestras mentes, ya sea nuestros cuerpos, ya sean nuestros recursos o dinero, va a haber gente que va a buscar las cosas. Y ya sea en la universidad o en nuestra vida diaria, nuestra respuesta a través de las ideas es más bien desenmascarar esa mentira. Hay un autor francés, argelino francés en realidad, Albert Camus, que tiene una frase muy genial en un libro que se llama El hombre rebelde. Él dice, la rebelión se hace contra la opresión, es cierto, pero también se hace contra la mentira. El ser humano, a través del conocimiento, no solo filosófico, sino también científico, universitario, real, apunta a desenmascarar la mentira, que no lo engañen, que no engañen a su prójimo. Es como cuando estamos con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y vemos que está llegando una estafa por WhatsApp. Ellos no saben, la mayoría. ¿Qué hacemos? Decimos, no entres a ese libro. Tranquilo, borralo, ni lo hagas. Nosotros tenemos las herramientas, porque ustedes más que yo han nacido y criado en ese mundo, saben cuando es un spam, cuando alguien está buscando una estafa. Algo similar llevado a la sociedad. La sociedad no siempre puede hacer todo el conocimiento. Desde el estudiante universitario, el intelectual, el profesor, acude. No, por este camino no. O debería decir, no, por este camino no. ¿Cuál es el problema? Y aquí viene la crítica, ya lo que está pasando hoy. Que ha funcionado al revés, que se ha pervertido tanto que funciona al revés. La universidad, que como hemos dicho a través de la historia, tenía la función de dar respuestas, se ha contaminado. Usando el concepto del filósofo Friedrich Nietzsche, hay una contaminación de la verdad. Pero no a través del sentido que lo decía, casi poético, sino hay una contaminación de la realidad. Ustedes, por ejemplo, la gran mayoría se dirá, ¿por qué hay muchos problemas en la sociedad? Pero si uno lo ve aquí en la universidad, que son los mismos, pero es como si fuese una miniatura. Ustedes van a darse cuenta, si ven un poco de noticias, ven ahora este tipo de campañas, de que en las instituciones universitarias, incluida esta, hay problemas de corrupción, tráfico de notas, problemas con ingresos, venta de cupos, acoso. Y es exactamente lo mismo que pasa. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿En qué momento se arruinó el sistema? La respuesta no es fácil. No hay un día específico. No hay un 25 de octubre de tal año donde se realiza. No. Es un proceso de decadencia. ¿Alguna vez hemos puesto a pensar sobre el significado de la palabra decadencia? ¿Cuándo decimos que algo está en decadencia?
cuando lo bien no es lo que era antes. Si algo ha sido malo siempre, no decimos que está en decadencia, sino que es malo. Llamamos decadencia, que viene del verbo decaer, pues de la palabra decaer, algo que antes tenía un punto de esplendor, y ha ido mejorando poco a poco. No es una caída bien, un tiempo. Eso es. Y eso es lo que también ha pasado con los sistemas universitarios. Ok, no solo en Bolivia, hay que ser honesto, ha pasado en gran parte del mundo. Está pasando. Pero tiene que ver con eso también, por cómo se ha abandonado, ya sea a través de los intereses, de un mundo superficial, de una cultura que ya no le tira tanta atención a los expertos, a los profesionales, sino a los que son más virales, a eso, que al conocimiento. Insisto, la respuesta está acá. Ustedes vean los TikToks de cada universidad y vean honestamente, contabilicen cuántos de los videos que hay de las elecciones de rectores y de decanos son de propuestas académicas, científicas, 2, 3, por decir un número, y cuántos son de los candidatos bailando cumbia o con banderas en una elección, en una fiesta. 50. Y lo mismo pasa ahora. Tenemos también elecciones generales de este año. ¿Cuántas de las campañas que hay no son verbenas, fiestas, reuniones, proclamaciones? ¿Y cuánto de ese tiempo se dedican a ofrecer propuestas a la sociedad? Es un desbalance. Es la misma realidad en otra escala. Ese es el problema. En lugar de haber podido encontrar soluciones o respuestas, ha habido una contaminación. Entonces, ese es uno de los grandes conflictos, de los grandes problemas en realidad de la universidad. La ventaja, porque no todo es malo, a pesar de que yo soy un pesimista con muchas cosas, hay que reconocer que la realidad también tiene cosas buenas. La primera ventaja es esto que tienen todos sus meses, que la mayoría es conocimiento digital. Hablen con ustedes, todos ustedes mismos en colegio, lo ha pasado a los estudiantes, está muy bien. A veces no pueden entender algo en la lección, pero resulta que en YouTube tienen lo explica. De repente no tan profundo, pero tienen melodía. En la universidad lo mismo. A un tema no me ha quedado claro de anatomía. Voy a encontrar un creador de contenido que lo haga, me explique algo, que me muestre de otra manera esa realidad. Entonces el conocimiento se ha hecho más plural. Y no es que la universidad haya fracasado, sino que el mundo ha cambiado, que hay más maneras de entender. Obviamente, para ejercer una carrera voy a necesitar un título que me lo quita la universidad, sí, pero ya no dependo solamente de la secundaria, ya no depende solamente de profesores o texto, puedo ir a un libro, puedo buscar digital, puedo buscar contenido. Y la universidad creo que, y algunas universidades creo que se han quedado un poco cortas en eso, pero bueno, es otra discusión. Para ir acabando. El tema de las carreras, de la elección de la carrera. Yo siempre he sido muy escéptico de una palabra que se utiliza en Bolivia. En español. Cuando alguien entra a una carrera y sale, le dice, ¿qué eres? Le dice, soy abogado, soy contador, soy médico. No eres. Tienes una formación en eso, eres mucho más. Porque también es cierto, la gente antes tenía esa idea que todavía la tiene, ¿no es cierto? De que dependemos de lo que hemos estudiado. En cierta forma, hace un siglo, 2 siglos, había una especie de ruido extra cuando alguien decía soy abogado, hoy está en paso y medio. Pues eso es otro caso. Porque cada uno elige, está bien, pero no es lo que es. No me parece que sea satisfactorio decir que somos mucho más que nuestras carreras. Ese es un condicionante también de la sociedad. Y finalmente, para no hacerlo más largo, ¿qué hacer entonces? Estamos en un evento de una institución llamada Estudiantes por la Libertad. ¿Qué papel juega la libertad entonces en esto? Bueno, la libertad, primero, como una forma de vida. Decía hace rato, por el ejemplo que todos hemos tenido, tienen tal vez ustedes profesores que no permiten que ustedes opinen libremente, o que va a pasar seguramente cuando estén en la universidad, si piensan de una manera, pueden poner una nota más baja. Pero si piensan de otra, o dicen lo que él quiere escuchar, y los condicionan de esa manera, van a tener una nota más alta. Eso no es salud. La
libertad se respeta porque se asume que hay un criterio de tolerancia, de que las personas pueden discutir, ya sea de política, fútbol, religión, economía o ciencia, ¿por qué no?, desde su óptica. Y no por eso, obviamente, en la sociedad o la política tiene que ser perseguida, o en el caso de las clases colegiales o universitarias, sancionadas por aquello. Pero para que eso pueda pasar, tiene que haber un ambiente de libertad. Y no solamente con el profesor, lo que decía, sino entre los mismos estudiantes, que no haya una especie de censura entre ellos. Y tampoco institucional. Eso nos toca a los profesores. Porque, por ejemplo, tengo la fortuna de trabajo, ¿no? Estoy muy contento con aquello. Pero hay he sabido de casos en todos lados donde, por ejemplo, un profesor está tocando un tema álgido, complejo, ya sea de política o un tema polémico como los de siempre, pena de muerte, aborto, consumo de drogas y demás. Y viene alguien, un director de dice, ¿sabe qué, profesor? Eso no habla. Está prohibido. O no les muestra tal video. Ha pasado. Para mí no. Si no abrimos dentro de la educación colegial o universitaria el ambiente a la libertad de contenidos, a la libertad de expresión, de opinión, es muy poco lo que se puede hacer. Por entonces estaríamos yéndonos a la parte más mecánica de lo que es la educación, que es repetir. Un profesor repite algo a unos estudiantes que 15 años después son profesores y le repiten los mismos que se vuelven académicos. No es cierto, puede haber cosas buenas que les enseñen, pero no se innova, no se crea, no se critica. Si no solamente somos máquinas. Si tienen ustedes, si la universidad como tal tiene profesores que se han mecanizado en su contenido y en sus formas de pensar, ¿cuál es la diferencia entre un profesor y un video largo de 1 hora y media que les enseña? No hay diferencia. Los profesores y las universidades tienen que ser espacios que resuelvan inquietudes. Mientras más curiosos, mientras más inquietos, mejor. Mientras más lejos estén del conformismo, mejor. Pero como les digo, no siempre eso se puede. El sistema mismo está colapsado, está contaminado, y es lo que hay que ir en el rescate de esa misión de verdad. Es dificilísimo. Básicamente una utopía, ¿verdad? Pero si no se empieza desde la mentalidad propia, no digo que hay que ser unos aburridos intelectuales, ratones de biblioteca, no, porque también suele haber eso, ¿no? Y llevamos todo a la caricatura y pensamos que todo tiene que ser aburrido, no, está bien, puede haber equilibrio, puede haber una fiesta, está bien, puede haber un campeonato perfecto, pero que no sea por todos los días, que no se gasten los recursos todos los días en una cumbia bailando aquí afuera, hay equilibrio, que eso sea un día ya, pero que lo principal sea lo que atienda. Insisto, no solo la universidad, sino la política en general. Y creo que ahí es donde viene el que si no se exige más a los profesores, si no se exige más a las universidades, si no se exige más a las autoridades internas y externas, la cosa va a cambiar. Vivimos una época diferente, cuesta adaptarse a los tiempos. Cuando nosotros estudiamos historia, como cualquiera de ustedes estudia historia, dice, en tal época empezó la Edad Media, 476, y acaba en 1453, en años marcados. Pero cuando uno vive, cuando uno está existiendo, no es fácil. El mundo no cambia de un día para otro, no cambia a partir del cumpleaños, no cambia a partir del 1 de enero. Las cosas van empeorando o mejorando de a poco. Y lo mismo pasa en la educación, lo mismo pasa con las ideas. A veces pareciera, no estoy ya de verdad, a veces pareciera que el tiempo no pasa y que todo ha sido exactamente igual. No es así. Hay cosas que han empeorado, hay cosas que han mejorado, pero sobre todo hay cosas que se han transformado. Ustedes, estamos a 9 de mayo de 2025. Vamos de 2 años para ser incluso. ¿Cómo estaban ustedes el 9 de mayo de 2023? Hace 2 años. Que no es nada, entre comillas, nada. ¿Cuánto han cambiado? ¿Cuánto se han transformado sus vidas? ¿Cuántas cosas han aprendido? ¿Cuántas cosas han descartado en 2 años? Ahora, llévenlo eso a un periodo político de 5. No era bonito de 5. 10, 20, que dentro del proceso histórico sí es poco. El mundo cambia. Y tenemos que tener la posibilidad y la voluntad de responder eso.
¿Podemos responder con la emoción? Claro, todos tenemos seres emocionales, todos somos pasionales, todos gritamos e insultamos. Somos humanos. Pero si asumimos una labor académica, colegio, universidad, aparte de esa emoción, también podemos responder con la razón. Y creo que ese es el desafío no solamente de la universidad como institución, sino de nosotros como personas. Porque podrá pasar alguna vez que o no estoy en la universidad, o la universidad tiene otro tipo de actividades o de inquietudes, yo también puedo. Hoy, les digo, como nunca en la vida, este es el ejemplo que ponía, a mí me encanta recordarlo, ponía el verso español que Antonio contaba antes de morirse. Hoy cada uno de las manos del teléfono tiene más conocimiento, tiene tantos datos, como jamás tuvo el mayor sabio desde cuando los filósofos siglos. Las bibliotecas más grandes del mundo tienen ustedes un teléfono. Entonces, ahí también es una llamada a la conciencia de que se puede intentarlo. Y se logra, no es otra historia, pero si no se parte del cambio individual, creo que no se logra. Y la muestra es que están ustedes acá, tienen inquietud. Tienen un montón de amigos que hacen cosas muy divertidas, muy buenas, que no se censuran, pero ustedes están viendo problemas. Y esa labor intelectual creo que es muy válida. No solo porque insisto, te para la universidad de las ideas, pero en general para la vida. Creo que eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Además de la inquietud, no hay que dejarse comer por el conformismo, no hay que dejar de ser curioso. Insisto, ahora está fácil. Hay que sacarle lo positivo a todo esto. Googlear, una guía. Ok, pero si googleo y le pregunto a una guía, no me quedo con eso. Porque yo puedo googlear algo y si veo solamente el primer resultado, puede ser. Yo veo solamente el periódico de una tendencia, bueno, la que también puede estar incompleta. Uno piensa que el tiempo es escaso, efectivamente es un recurso escaso, pero hay alternativas para hacerlo. Antes, 20 años, ok, quería tener un dato, tenía que caminar, ir a la biblioteca, voy a comprar el periódico, buscar el recorte. Insisto, no estoy bien con la posibilidad de factura de biblioteca. Entonces creo que también hay que aprovechar esas ventajas, no solamente para el conocimiento científico, sino también para cualquier otro. Eso es lo que yo quería. Si tenemos tiempo, si alguien tiene algún comentario o pregunta. Yo tengo una pregunta. Usted estaba hablando sobre que hay un ciclo que prescribe la educación universitaria. Sí. De que primero se va al colegio, después a la universidad, terminan esos años y llega otro trabajo. Sí. Eso te digo que estaba bien. ¿Y cuál sería su forma de pensar en eso para validar ese pensamiento? Porque no, porque a mí siempre se está correcto. No. Yo no decía que yo no decía para mí, yo decía que porque está bien aplicado de la sociedad. Claro. Pero no entiendo. Yo creo que tiene que ver con, primero, un sentido lógico, dentro de lo comprensible, de lo que es la formación. Ahora, en el sentido humano, sí estoy de acuerdo que no es una medida. ¿Por qué? Porque obviamente, uno, no somos máquinas. Los problemas que tengamos, las inquietudes, las dudas que tengamos, y hasta las crisis existenciales que tengamos, puede hacer que se cartee ese ciclo. Podré yo tener un problema grave familiar, tendré que lamentablemente eso. Y eso no me dejará de ser mejor persona, y más bien valoraré la voluntad de retornar dentro del tiempo. Eso es cierto. Ahora, lo que sí creo que es importante, y ahí me voy a correr con tu pregunta, es que ni siquiera así hay una seguridad. ¿Por qué? Porque antes se decía eso, ay, con un título tienes la vida asegurada. Para nada. Hoy estamos lejísimos. De hecho, si se fijan, muchos profesionales eminentes buscan algún rendimiento, alguna inversión, no, la necesidad del cine. Entonces, creo que ese ciclo, yo lo mencionaba más como una proyección que se inculca a veces desde la educación o la casa. Fíjate, pero aún así va cambiando. Antes, por ejemplo, el ciclo no solamente era de tiempo, sino de repetición. El padre básicamente heredaba la carrera al hijo, el oficio. Si no era la carrera del oficio, no, ahora no. Ya hay otra manera de pensar. Y aún así, porque ese es el problema también de este tipo de cosas, ¿no? Los casos individuales son muy diferentes. El eterno ejemplo del hijo que quiere estudiar arte o estudiar algo completamente lejano a lo que era el padre, y es mal visto por la niña. El ser humano es dueño de su destino, asume la libertad. Pero como eso también asume, como decía Sartre, la condena de ser libre.
asume la responsabilidad de sus decisiones. Yo puedo estudiar una carrera en un mercado ultra saturado porque de verdad creo que es mi vocación y resulta que soy bueno y logro, a pesar de estar en contra del reto, es mi pasión y lo logro, pero también puede pasar que no. Hay ciclos y me gusta mucho preguntar, lo pienso más todavía porque se relaciona a lo que decía hace rato. A veces el sistema universitario o educativo se olvida de algo, de que el estudiante es una persona, lo ve como un número. Entra un profesor a ver clases y dice que ve números, ve calificaciones en sus caras, ve cuadritos de Excel con los 60 notas y se vuelve desarmado. Olvida que detrás de cada estudiante colegiado, universitario, hay un fin en sí mismo. Una persona con sueños, intereses, metas, problemas que merece consideración. Es cierto, como profesores digo, uno a veces se enoja, ¿cuál es el reto? Sí, pero nunca debe perder ese norte. En cada curso hay un ser humano que merece con su libertad y con su mente. Y eso creo que no se ha olvidado no solamente de los profesores, sino también de sus estudiantes. Claro, igual hay un punto que tocó, que era que tiene que ser un espacio para resolver dudas. Sí. Y más que todo no ver a los estudiantes como un simple número. Pero aparte de crear un espacio seguro para que todos los estudiantes aprendan y sobre todo conlleven ciertas situaciones del mundo exterior, ¿qué más se debería tener en un espacio? Sí, lo voy a poner en eso. Decía la libertad y sobre todo, unido a la libertad, la pluralidad. ¿Qué quiere decir pluralidad? Las diferentes formas de ver las cosas. Es como un ejemplo que hay muchísimo en el presente. Va alguien de una tendencia ideológica, religiosa, política, lo que sea, a dar una charla. Aquí no pasa tanto por fuera, por turno, en otro lado sí. Pero resulta que el centro de estudiantes o la facultad hay un grupo que no quiere que esa persona hable, porque piensa desde su posición que esas ideas son malas. Entonces hay que impedir que dé su charla. Eso no es un ambiente tolerante. ¿Claro? Y aparece siempre la paradoja, ¿no? Y dicen, ¿pero qué pasa si está viniendo un nazi? ¿Le damos la oportunidad de hablar o no? ¿Alcanza nuestra libertad de expresión para que él pueda decir sus barbaridades? ¿O lo censuramos? La respuesta es tan complicada como la vida. Yo soy de la idea de que no hay que dejarlo hablar. Primero, porque si no se rompe la tolerancia. Otra cosa es que podemos actuar, pero que hable como le decía. Y segundo, ¿por qué? Porque si le doy a él la libertad de hablar, automáticamente tengo que darle la libertad a los otros de que lo interpreten, de que lo cuestionen, de que lo pongan en evidencia. En cambio, si lo tengo como un tabú, estoy victimizando, estoy dando más bien como un eco. Y puede pasar con todo, no solamente con ciencia, con todo. Por una universidad, pasa en México mucho, y en Argentina. Pasó con el tema de ley y demás, no sé qué pasó. Estudiantes de tal carrera tomaron la facultad, no dejaron que entren los liberales a hablar. ¿Por qué? Porque no era entonces. O en determinado lugar en México, como cuestión de religión. Si puede. Y este es el desafío. Lo que digo siempre. La libertad no puede ser solamente para los demás gustos. Y eso aplica también para la Universidad de la Educación. Tengo que ser capaz de vivir y de convivir con aquello que no me agrada. No es que me tiene que gustar, no. Les tengo que dar la oportunidad de que se exprese, de que se muestre. Inclusive para yo estar seguro de que no me guste, para escuchar sus razones, tengo que darle esas cosas. Y existe, eso es un problema. La ausencia de ese ambiente no es solo un problema, es un problema de la sociedad. Pero claro, eso es un tema de formación ciudadana, de formación en la casa, la clásica. No hables de eso, de esa serie, porque el día viene. Tengo que respetar a mi tía, sí, pero hay un y seguro. El laberinto con Andrés Canseco.